entre la filosofía de la mente y el naturalismo, es innegable que los avances en neurociencia brindan apoyo a autores como Damasio que pretenden desarrollar una explicación del cerebro consciente. En su prestigioso libro Y el cerebro crió al hombre, el neurocientífico portugués Antonio Damasio defiende una concepción integrada de la neurobiología de la mente consciente que se integra con la teoría del testimonio directo de la propia conciencia individual, la perspectiva del comportamiento y la perspectiva del cerebro, una perspectiva basada en los hechos de la biología evolutiva y la neurobiología. Su propósito, en definitiva, es afirmar la equivalencia entre cerebro y mente. Con efecto, el desarrollo de las neurociencias ha permitido un avance significativo en la descripción del funcionamiento del sistema nervioso y se ha popularizado en el discurso cotidiano. Alain Ehrenberg mostró claramente en su libro La mecánica de las pasiones cómo la nueva gramática de las neurociencias, cuyas raíces están en la ilustración escocesa, ha avanzado en la época contemporánea hacia el discurso moral. Mediante la introducción de nuevos conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de la memoria, las emociones y el proceso de toma de decisiones, el naturalismo filosófico y científico recibió un enorme impulso. Una de las consecuencias más importantes del naturalismo es la reformulación o incluso la negación del concepto de libertad, ya que la conciencia se definiría y explicaría desde el núcleo biológico del sistema nervioso. En una atmósfera cultural tomada por la explicación natural hegemónica del funcionamiento del ser humano, ¿qué espacio habría para una filosofía existencial? Es en este punto de conflicto donde se puede elucidar el contexto al que se refiere el título de este artículo. Autores como Marcus Gabriel hablan de la necesidad de actualizar la filosofía existencial a través de lo que sería un neoexistencialismo. El aporte que proponemos no consiste en avanzar y discutir esta propuesta de Marcus Gabriel, sino en resaltar un aspecto central de la tradición de la filosofía existencial que nos permite dar respuesta al naturalismo contemporáneo y su forma de entender al ser humano. Hemos destacado en 3 ítems la problematización del concepto de angustia a partir de las obras de Kierkegaard, Heidegger y Sartre. La filosofía existencial nació influenciada por el romanticismo en Kierkegaard como cuestionamiento y resistencia a la filosofía especulativa, estableciendo un nuevo punto de partida, lo singular de la experiencia y el tiempo vivido. Posteriormente, se convierte en Heidegger en el paradigma ontológico de la fenomenología hermenéutica, lo que lleva al filósofo alemán a cuestionar el olvido del ser en la historia de la metafísica, con sus reflejos en la técnica. En Sartre, la filosofía existencial se sitúa en el plano de una ontología fenomenológica, en la que todos y cada uno de los enunciados teóricos sobre el conocimiento que caen en el determinismo son, en definitiva, un intento de eliminar la angustia. Así, nuestra hipótesis es, por tanto, que la filosofía existencial todavía se puede llamar hoy como resistencia al naturalismo. No sé si hasta acá me pueden escuchar bien, si está, ¿cómo está? Ok, así voy a hablar primeramente de Kierkegaard, apenas para hacer acá una introducción y después podemos hablar mucho más si se quiere, claro. La trayectoria intelectual del pensador danés Søren Kierkegaard fue relativamente corta, considerando su temprana muerte, pero el efímero periodo en que escribió también fue de gran
intensidad. Pensador de la primera mitad del siglo XIX, Kierkegaard vivió impetuosamente las olas del romanticismo, utilizando varios seudónimos, Vigilios Raufianienses, Víctor Eremita, Johannes del Silencio, entre otros. Kierkegaard devolvió la filosofía a la dimensión existencial del individuo, a la vivencia de etapas vitales, miedo, desesperación, aburrimiento y angustia. Y también vértigo, que es el tema acá del seminario. En un tiempo donde la filosofía alemana estaba atravesada de punta a punta por el idealismo alemán, Kierkegaard percibió la necesidad de se recolocar cuestiones filosóficas que son inherentes a la vida, establecer sus relaciones con la teología y la psicología. Eso no significa que él mismo no tenga permanecido sobre las influencias del idealismo y, de cierto modo, también ligado a una gramática típica de la dialéctica idealista. Kierkegaard, en tanto, vía en la afirmación obsesiva de una filosofía especulativa y sistemática una manera de formar las cuestiones filosóficas más agudas cerca de la propia existencia humana. En un conjunto de escritos que también pasan por el registro literario, Kierkegaard escribió una de las obras filosóficas más notables del siglo XIX. Nos centraremos en el concepto de angustia, publicado originalmente en 1844, considerado por Heidegger, no sin razón, como el principal escrito teórico del pensador danés. Es evidente ya en la introducción que el libro tiene como trasfondo un ataque a la filosofía hegeliana. Kierkegaard se propone resistir una concepción de la filosofía especulativa, una concepción de la ciencia que lo subsume todo, en la que incluso los bordes y restos de lo real son indeleblemente racionales. En este sentido, el concepto de angustia suena a una provocación, porque la angustia en Kierkegaard, como señala Sartre, no puede en modo alguno ser objeto de un concepto y en cierta medida, mientras está en la fuente de la libre opción temporalizadora de la finitud, es un fundamento no conceptual de todos los conceptos. Así que este título es ya como una provocación de Kierkegaard. Alumbra realidad de Wirklichkeit, la última sesión de la lógica, Hegel parece tener la ventaja de alcanzar el grado más alto de la realidad, lo particular, pero al hacerlo, ni siquiera la lógica avanza, acogiendo algo que no puede asimilar, ni la realidad gana, perdiendo de vista la contingencia. Además, hoy es el cumpleaños de Hegel, 250 años. Uno de los problemas inherentes a lo que hoy, hoy 27 de agosto, uno de los problemas inherentes a la concepción hegeliana, según Kierkegaard, es que la fe fue tomada por Hegel como inmediata, como si fuera necesario, por tanto, superarla a través de la mediación. Otro problema es el paso de la lógica a la ética, donde lo negativo es el mal. Aquí lo cito. El mal es demasiado en lógica, menos en ética, no encaja en ningún lado, hay que combinarlo con ambos lados. Así, el sistema hegeliano, por tanto, habría desfigurado el problema de la fe y habría dificultado el acceso al problema singular de la existencia y la angustia individuales. Con el propósito de renovar la reflexión sobre el pecado, que no tendría lugar o cabida en ninguna ciencia basada en la dimensión de la fe, Kierkegaard propone una investigación sobre el concepto de angustia que impregna los campos de la ética, psicología y dogmática. Ahora bien, Kierkegaard no pretende escribir un sistema, ni pretende ser antisistemático, pero ofrece lo que él llama una monografía sobre la angustia, cuyo poder precisamente es poner en jaque las afirmaciones absolutas y totalizadoras de la dialéctica hegeliana.
En el verdadero salto de fe, desde la angustia de Abraham, el caballero de la fe renuncia al general para convertirse en individuo. Este es el punto, el momento de la elección, del salto en que se puede explorar la relación efectiva entre el pecado y la angustia. Sin embargo, esta relación es más compleja de lo que parece a primera vista, porque la angustia se presenta y se despliega de múltiples formas. Veamos, aunque de forma esquemática, el modelo de clasificación de la angustia utilizado por Kierkegaard. En primer lugar, el pensador danés hace una reflexión sobre el sentido histórico de la angustia relacionada con el pecado original. La angustia presupone el pecado hereditario y lo explica retroactivamente. En este sentido, la angustia se ofrece con la progresión del pecado hereditario, tanto objetivamente, en sentido histórico, como subjetivamente, en la inocencia individual que precede a la práctica de un nuevo pecado por parte del individuo. En segundo lugar, Kierkegaard reflexiona sobre la angustia experimentada después de cometer un pecado. De esta manera, la angustia surge como una consecuencia de la falta de conciencia del pecado, debido al sentimiento de culpa, pero también como consecuencia del pecado mismo. Y finalmente, todavía, Kierkegaard trata la angustia en un sentido constructivo, con lo que salva por la fe, es decir, como aprendizaje frente a la posibilidad de la libertad. Lo que nos interesa recuperar de este libro de Kierkegaard no es tanto la perspectiva teológica que sustenta el modelo de clasificación de la angustia en su relación con el pecado, sino la forma en que Kierkegaard, de forma magistral, da tratamiento a la angustia que la ciencia, con todas sus inflexiones de la ilustración, no lo había logrado. Como bien señala el pensador danés, y aquí lo cito, el concepto de angustia casi nunca se trata en psicología y, por tanto, debo llamar la atención sobre su total diferencia en relación al miedo y otros conceptos similares que remiten a algo determinado. Aquí Kierkegaard marca una diferencia notable, válida incluso hoy, entre la angustia y el miedo, considerando que este último se refiere a algo determinado, mientras que la angustia carece de esta determinación. Entonces, ¿qué sería la angustia? En su fulminante definición, la angustia es la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad. Aquí comienza la filosofía existencial. La angustia nos conecta con la realidad de nuestra propia libertad en su carácter anticipatorio, en nuestras posibilidades más íntimas, en nuestro potencial más profundo que da sentido a nuestras propias posibilidades. Y el pensador agrega, por eso no habrá angustia en el animal, precisamente porque no está naturalmente determinado como espíritu. Lo que se vuelve angustioso en la forma como la angustia anticipa su propia posibilidad es la angustiosa posibilidad de ser capaz de. La propia definición de angustia contiene una nueva perspectiva de la libertad existencial, ya no como un liberum arbitrium, caracterizado por la elección frente a posibilidades preconcebidas, de una libertad que puede elegir tanto el bien como el mal, sino por la profundidad de una libertad infinita que no puede ser explicada por algo que la precede. Y aquí lo cito, hacer la libertad, empezar con un liberum arbitrium que puede elegir entre el bien y el mal, es hacer radicalmente imposible cualquier explicación. La libertad es infinita y surge de la nada. Como explica Nuno Ferro, la descripción de la libertad de Kierkegaard se basa en una crítica de la idea del libre albedrío como libertad frente a la indiferencia. La capacidad que configura el ser capaz de la libertad no tendría la neutralidad
de una posición abstracta e imaginaria de contenido, de una determinación y por tanto incluso indiferente a la realidad efectivamente dada al sujeto. El entorno en el que se produce el ser capaz no es el de la representación, sino el de la propia configuración existencial del sujeto, es decir, de la acción misma. Y es en este campo de acción, de poder ser para el futuro, que la libertad teme volverse culpable. La relación entre libertad y culpa es angustia, porque la libertad y culpa siguen siendo una posibilidad. En el corto recorrido que hemos realizado hasta ahora, ya podemos circunscribir algunos aspectos de la filosofía existencial kierkegaardiana en los que respondía al modelo de filosofía y ciencia de su tiempo. Evidentemente, la influencia del cristianismo en Kierkegaard no se puede ignorar, pero a todos los efectos, independientemente de la filosofía cristiana, la forma en que el autor propuso el tratamiento de la angustia y la temporalidad aún conserva un enorme potencial reflexivo. Leyendo todavía hoy el comentario del pensador danés, según el cual el concepto de angustia fue poco tratado en la psicología de su tiempo, cabe preguntarse, ¿qué tratamiento da la psicología científica a la angustia en nuestro tiempo? Si bien es cierto, la angustia ha sido un tema de la psicología y de la psicoanálisis, también la psicoanálisis ha insistido durante mucho tiempo en lidar con la angustia. Lo que se ve hoy en el modelo diagnóstico actual del DSM-5 es una tendencia a ocultar el problema. Esto se nota mediante la aplicación exclusiva del término ansiedad, incluso cuando se trata de ansiedad generalizada en DSM-5. No existe un trastorno de ansiedad, de angustia. La angustia, en la medida en que no se refiere a algo determinado o determinable, como en el caso de la ansiedad, permanecerá intacta si se cubre con el pretexto de un tratamiento puramente objetivo. Y la angustia es un inconveniente, no es precisamente inherente a la libertad existencial del ser humano. Por esta razón, el tratamiento que los naturalistas dan a la ansiedad, perdón, a la angustia, tiende a tomarla como un hecho objetivo, muchas veces reducido a la ansiedad, de tal manera que el problema acaba por deformarse. Veremos a continuación cómo Heidegger y Sartre se acercaron a la angustia a partir de Kierkegaard. Entonces ahora empiezo a hablar un poco de Heidegger sobre el concepto de angustia. Es bastante evidente para el lector de Ser y Tiempo que Heidegger era un admirador de la obra de Kierkegaard, pero señaló la necesidad de un alejamiento crítico de la filosofía kierkegaardiana en tres pasajes del libro. En el parágrafo 40, en el que Heidegger introduce el tema del encontrarse a sí mismo fundamental en la angustia, señala en una nota: Kierkegaard es quien ha penetrado más ampliamente en el análisis del fenómeno de la angustia y ciertamente nuevamente dentro del contexto teológico de una exposición psicológica del problema del pecado original. En este contexto, la crítica de Heidegger es que Kierkegaard sigue apegado a una cierta tradición de la teología cristiana vinculada a Agustín y Lutero. Un poco más tarde, en el parágrafo 45, que abre la segunda sección de Ser y Tiempo, Heidegger vuelve a citar a Kierkegaard en una nota a pie de página, en esta ocasión para señalar la manera penetrante en que abordó el problema existencial. Esta vez la crítica se centra en el hecho de que Kierkegaard sigue contra sí mismo apegado al idealismo hegeliano. Aquí cito Heidegger. En el siglo XIX,
Kierkegaard abordó expresamente el problema de la existencia como un problema existencial y lo pensó de manera penetrante. Sin embargo, el problema existencial le resulta tan extraño que desde un punto de vista ontológico, Kierkegaard es enteramente tributario de Hegel y de la filosofía antigua vista a través de él. Por tanto, filosóficamente, hay más que aprender de sus escritos edificantes que de los teóricos, con la excepción del tratado sobre el concepto de angustia. En un tercer pasaje, en parágrafo 68, sobre la temporalidad y la abertura en general, especialmente en la dimensión de la comprensión como un ser proyectivo en un ser, en poder ser, Heidegger también cita a Kierkegaard en una nota al pie de página, mencionando su enfoque del fenómeno existencial del instante. Su crítica a Kierkegaard esta vez se dirige a la forma en que el pensador danés recurre al infinito, la eternidad, para determinar el instante, quedando prisionero del concepto vulgar de tiempo. Aquí lo cito también. Kierkegaard vio el fenómeno existencial del instante de la manera más penetrante, lo que no quiere decir que también llegara a la correspondiente interpretación existencial. Sigue siendo prisionera del vulgar concepto de tiempo y determina el instante utilizando ahora la eternidad. Cuando Kierkegaard habla de temporalidad, se refiere al ser en tiempo del hombre. El tiempo como ser del tiempo desde dentro del mundo solo conoce el ahora, pero nunca un instante. Síntesis. Aunque Heidegger reconoce la profundidad con la que Kierkegaard abordó los temas de la angustia, la existencia y el instante, dirige su crítica al hecho de que el pensador danés sigue apegado a la ontoteología. En el proyecto filosófico heideggeriano, es necesario convocar el pensamiento sobre la angustia sin extrapolar el campo existencial de la pregunta por el ser del Dasein, pues este desborde conduciría inexorablemente a una deformación de la pregunta por la existencia. Sin embargo, la incautación de la ontoteología y recitos del idealismo hegeliano habrían comprometido, según Heidegger, la forma en que Kierkegaard describió la angustia. Para examinar cómo el propio Heidegger aborda el tema de la angustia, es necesario abrir un paréntesis. Quizás no sea irrelevante explicar el uso que haremos en este artículo de la obra de Heidegger, recordando que la voluminosa obra, aún en edición, con la previsión de 102 volúmenes, ha llevado a sus intérpretes a multitud de debates, entre ellos diferentes acusaciones y defensas. Sin desconocer la importancia de este debate, no pretendemos aquí hacer un análisis global del trabajo de Heidegger. Para situar el tema de la angustia, recorrimos a una periodización tradicional del pensamiento heideggeriano, siguiendo la interpretación de Nildo Stein, que lo divide en tres fases. Podemos designar tres momentos de la obra de Heidegger. El primero, período del desarrollo de la analítica del Dasein, hasta 36. Después, el periodo destinado a la destrucción de la historia de la metafísica, es decir, el olvido del ser, entre 36 y 49. Y por tercero, de 49 a 76, periodo en que implica la crítica de la técnica y la problematización del lenguaje, el arte, el pensamiento y la poesía. Ahora bien, el tema que nos interesa explorar corresponde al primer movimiento de la obra de Heidegger, que incluye su libro principal, Ser y Tiempo, de 1926. Es en este libro donde podemos vislumbrar que constituyó el proyecto filosófico de Heidegger presentado en los parágrafos 1 a 8. Allí ya se presentan las tareas de un análisis del Dasein y la destrucción de la metafísica, que Stein considera complementares y denomina respectivamente moleculares o progresivas hacia la temporalidad del ser ahí, o del Dasein, y como molar o regresivo, sometiendo las teorías tradicionales del ser a una destrucción reveladora.
El tema de la angustia aparece como una cuestión en el plano de ser y tiempo en el momento de la transición de la descripción del Dasein que opera en el cotidiano entre los objetos, los manipula bajo la forma anónima de Das Man hacia la comprensión de su ser más propio, auténtico, con la temporalidad como horizonte. En otras palabras, solo después de las descripciones de la constitución existencial del ahí, del ser cotidiano del allí, conversación, curiosidad y ambigüedad, así como decadencia, das Verfallen y ser lanzado, die Geforvenheit, en el parágrafo 38, que Heidegger introduce en el capítulo sexto de la primera sección el tema de la preocupación, disorgia, como perteneciente al Dasein. En el modo cotidiano de estar donde está el Dasein, al plantearse la pregunta por su totalidad desde su conjunto estructural, la angustia se desvela como ser fundamental, pero marcada por la abertura del Dasein. Para Heidegger, por tanto, la angustia no es una dimensión o una tonalidad afectiva, una Stimmung, entre otras, sino la manifestación en el Dasein de su poder ser más propio, Eigenständig sein können, como ser libre para uno mismo. La angustia no tiene objeto, porque la angustia es angustia ante el ser en el mundo mismo. Esto significa que la angustia cumple una función central en ser y tiempo, porque es a través de ella que se realiza la transición al poder ser más característico del Dasein y se hace posible un análisis de la temporalidad como sentido de la preocupación. Ahora podemos entender más claramente lo que ya habíamos nos dado cuenta con Kierkegaard. Cualquier intento de abordar el tema de la angustia de una manera eminentemente científica o objetiva corresponderá a una distorsión, a un oscurecimiento del problema. La angustia en su sentido existencial no tiene objeto como el miedo y no es un trastorno, ya que es inherente a la dimensión constitutiva del ser libre en el mundo. No es por causalidad, por tanto, que la psicología experimental haya renovado la tendencia a tratar la angustia como ansiedad. La angustia no es un trastorno, sino una dimensión que emerge como manifestación del propio poder ser del Dasein y siempre que se tome objetivamente, se ocultará la dimensión de la temporalidad. La psicología experimental, por sus métodos, no es capaz de plantear el problema sin de alguna manera, aunque sea silenciosa, caer en los paradigmas de la conciencia, la representación o incluso naturalismo. Como señala Stein, la temporalidad extática, es decir, existencial, no es lineal ni objetivable. De eso se trata, por tanto. La ciencia no es capaz de objetivar la angustia sin distorsionar su sentido, precisamente porque el plan sobre el que emerge la temporalidad no puede objetivarse. Heidegger conocía bien este problema. El método heideggeriano tiene entre sus principales características el acordamiento hermenéutico, es decir, la suspensión de la teología y el cientificismo para salvar el verdadero trabajo filosófico. Con esto, Heidegger pretendía evitar el tropiezo objetivista de la metafísica, tanto como de la ciencia misma. Ese aspecto es bastante claro en el parágrafo 10 de Ser y Tiempo, en el que Heidegger hace una clara advertencia para una delimitación analítica del Dasein en relación con la antropología filosófica, la psicología y la biología. El gran problema para Heidegger es que a pesar de los avances en antropología, psicología y biología, no pueden escapar a una forma viciosa de tratar científicamente al ser humano de una manera puramente objetiva, ni siquiera recurrir al vitalismo o al personalismo, opciones que oscurecen, incluso ocultan el problema de la existencia. Conociendo los avances teóricos y científicos sobre el ser humano,
Heidegger asume metodológicamente la necesidad de establecer una dimensión prohibitiva en su investigación como forma de prevenir las múltiples posibilidades de desvío y distorsión de la cuestión por parte del Dasein. En un sentido diferente al de Kierkegaard, quien se oponía a la filosofía sistemática y a su modelo especulativo de la ciencia, Heidegger se opone aún más a la tradición de la ontoteología y al modelo científico de las ciencias positivas, mientras intenta enmascarar la cuestión fundamental por el ser. La crítica de Heidegger a la ciencia y a la técnica será aún más devastadora en la tercera fase de su pensamiento. Como ejemplo, recordamos que entre 51 y 52, Heidegger dictó el famoso curso titulado ¿Qué significa pensar?, en que él hizo la llamativa afirmación de que la ciencia no piensa. Examinando múltiples dimensiones del cuestionamiento de lo que significa pensar, Heidegger busca desarrollar la idea de que el pensamiento, en el sentido que propone como enteramente filosófico, no concierne a los objetos en el mundo, ni al modo de representación típicamente científico. La cuestión del pensamiento es en sí misma portadora del problema, porque se involucra y no pretende dar una respuesta inmediata para resolver el problema de la manera más rápida y concisa posible. Hay una forma de plantear la pregunta en sí misma que es propiamente filosófica y que la ciencia no es capaz de plantear, ni tampoco es su propósito. Queda claro que Heidegger pretende ir mucho más lejos en su análisis. Básicamente, lo que está en juego es la posibilidad de un pensamiento filosófico ya no sometido a la metafísica, en el sentido de objetivar el conocimiento guiado por la relación sujeto-objeto. Siguiendo este razonamiento, una vez que los intentos científicos por definir qué es el ser humano caen en el mismo modelo objetivante. Es de esperar que tales modelos, especialmente el naturalismo, queden atrapados en los vicios de la metafísica occidental. Nos damos cuenta, por tanto, que Heidegger produce en su pensamiento un retroceso metodológico en relación con la tradición filosófica y de cientificismo, cuyo objetivo es poder seguir en el proyecto filosófico de una fenomenología hermenéutica. Para su propósito, especialmente en el ámbito de la analítica del Dasein, la cuestión de la angustia asume un papel central y decisivo en la transición de la descripción de la vida cotidiana a la temporalidad del Dasein a través de la emergencia de su poder ser más propio. A continuación veremos cómo Sartre absorbe la influencia de la ontología de Heidegger, pero propone una revisión de ciertos aspectos que han cobrado importancia en el debate de la filosofía existencial en torno al tema de la angustia. Y acá paso al tercer punto. Así como nos propusimos delimitar nuestro campo de abordaje al tratar con Kierkegaard y Heidegger, señalamos una vez más que trataremos solo el tema de la angustia en un momento concreto de la obra. El tema de la angustia en el pensamiento de Sartre. Es bastante difícil establecer una división o clasificación de la obra de un pensador como Sartre, no solo por su extensión, sino por la versatilidad del autor y los diversos movimientos que se encuentran en su obra. Una posibilidad de clasificar la obra sartriana es la opción de dividirla según la construcción del método: fenomenología, ontología fenomenológica y dialéctica crítica, que caracterizaría tres momentos distintos de la obra del filósofo. Un análisis de estos periodos y sus diferentes matices iría más allá de la finalidad de este texto, así como de los aspectos de cada periodo que quedaron hasta el final de los escritos de Sartre. Trataremos especialmente el tema de la angustia, tal como se encuentra en medio de la ontología fenomenológica, es decir, en el periodo en que Heidegger comienza a ejercer una influencia más directa en su obra a partir de 1979, que culmina con la publicación del Serenat y la Nada en 1943. Nuestra pregunta va aquí en el sentido de lo que Sartre caracteriza como angustia, a raíz de la tradición de la filosofía existencial,
para examinar si en su obra es posible desarrollar, aún hoy, una vuelta en relación al modelo naturalista. La ontología fenomenológica sartreana, que en puntos decisivos se diferencia de la ontología hermenéutica de Heidegger, comprende, sin embargo, un examen de la angustia que la acerca al diálogo con la tradición existencial. Para Sartre, la angustia surge en la conciencia de la libertad, es decir, podría definirse como la captura reflexiva de la libertad por sí misma. Acá cito el ser en la nada. Debe haber para el ser humano, mientras es consciente de ser, una cierta forma de mantenerse frente a su pasado y su futuro como ser. Al mismo tiempo, ese pasado y ese futuro, ¿y cómo no ser? Podemos dar una respuesta inmediata a esta pregunta. ¿Es en la angustia que el hombre toma la conciencia de su libertad o, si lo preferimos, la angustia es la forma de ser de la libertad como conciencia del ser? Es en la angustia que la libertad está en su ser en cuestión para ella misma. Para Sartre, las descripciones de la angustia en Kierkegaard, angustia ante la culpa frente a la libertad, y en Heidegger, capturar la nada, no parecían contradictorias, siempre que se pensaran a través del tiempo existencial. La angustia, en su compleja referencia a la temporalidad, puede situarse en términos de angustia ante el futuro y angustia ante el pasado, de modo que nada separe permanentemente el ser para sí de lo que será y lo que fue. Sin embargo, sin adherirse a la teología cristiana kierkegaardiana ni al modelo de comprensión heideggeriano de la temporalidad auténtica, Sartre desarrolla una reflexión sobre la angustia que puede considerarse como el eje central que lo distingue de Kierkegaard y Heidegger. Estamos interesados en avanzar en este aspecto porque aquí también encontraremos otra forma de alejarnos del determinismo científico. La angustia para Sartre se caracteriza por el reconocimiento de una posibilidad como mi posibilidad. Es decir, se constituye cuando la conciencia está separada de su esencia por la nada, o separada del futuro por su propia libertad. Dado que la angustia emerge en el centro de las posibilidades que nos caracterizan, la angustia no está fuera de nosotros. Somos angustia como captura de la no coincidencia de sí misma. Para Sartre, la angustia se extiende a capturar la idealidad de los valores, es decir, reconocer que los valores se adoptan sin que nada los justifique. De ahí el intento de enmascarar la libertad por sí misma a través del engaño o la mala fe y el espíritu de seriedad que fundamenta y revaloriza los valores para intentar, siempre de una manera condenada al fracaso, eliminar la angustia. Aquí cito Sartre. En este sentido, la angustia es mediación porque, aunque conciencia inmediata de sí misma, surge de la negación de las llamadas del mundo. Aparece desde que me deshago del mundo donde estaba comprometido para aprenderme con una conciencia que tiene una comprensión pre-ontológica de su esencia y un sentido prejudicial de sus posibilidades. Se opone al espíritu de seriedad que captura valores del mundo y que reside en la fundamentación tranquilizadora y coisista de los valores. Veamos también algunas diferencias entre Sartre y Heidegger. Son varios los temas en los que Sartre se distancia de Heidegger, como el para otro y el nosotros, pero sobre todo en lo que respecta a la angustia. Hay una clara diferencia entre esos pensadores en cuanto al problema de la muerte. Según Sartre, Heidegger presenta una perspectiva seductora de la muerte. La realización de la libertad de morir se constituye a sí misma como una totalidad a través de la libre elección de la finitud. Así se internaliza la muerte.
La muerte debe convertirse en la muerte singular de todos. Nadie puede morir por mí. En Heidegger, la angustia revela la finitud y es a través de ella que propone una forma de investigar la temporalidad, que se dirige al ser para la muerte. Sin embargo, aquí es donde entra el pensamiento de Sartre. Tampoco, por ejemplo, nadie puede amar por mí o en mi lugar. No es solo la muerte lo que constituye la dimensión de la singularidad, no es solo lo que configura mis posibilidades como mías. Para Sartre, la muerte no está interiorizada en el para sí, porque es exterior a él, está más allá de sus posibilidades. Vejamos ainda algunas diferencias de Sartre en relación a Heidegger. Y acá hago una pequeña citación de Sartre. Esta perpetua aparición del azar en el centro de mis proyectos no puede ser captada como mi posibilidad, sino por el contrario, como la nadificación de todas mis posibilidades, una nadificación que ya no forma parte de mis posibilidades. Por tanto, la muerte no es mi posibilidad de dejar de darme cuenta de mi presencia en el mundo, sino una nadificación siempre posible de mis posibilidades, que está más allá de mis posibilidades. ¿Qué piensa hacer Sartre cuando saca la muerte de una dimensión estructural del ser en el mundo, como propone la analítica existencial de Heidegger? Sartre pretende mostrar que la muerte, al igual que el nacimiento, es externa a uno mismo. Aquí lo cito. La identidad entre nacimiento y muerte la llamamos facticidad. El nacimiento y la muerte son acontecimientos que dan forma a la facticidad y hacen, por tanto, existencialmente posible la libertad situada. Al proponer este análisis, Sartre pretende ir más allá porque al final lo que pretende es separar la muerte de la finitud. No es la muerte lo que da sentido a la finitud, establece la finitud en el mundo. Por el contrario, es el para sí el que establece la finitud como determinación singular de su proyecto libre. Aquí cito Sartre. La muerte es un hecho contingente que surge de la facticidad. La finitud es una estructura ontológica del para sí que determina la libertad y solo existe ya a través del proyecto libre del fin que me anuncia mi ser. En otras palabras, incluso si el para sí fuera inmortal, seguiría siendo finito en su forma de ser, porque se vuelve finito al elegirse a sí mismo como humano. Podríamos agregar, incluso la inmortalidad corporal no eliminaría la angustia del yo. Ser finito es elegir uno mismo, es decir, anunciar lo que somos, proyectándonos hacia uno posible, excluyendo otros posibles. Cito Sartre. El acto mismo de la libertad es, por tanto, la asunción y creación de la finitud. De ahí que la angustia para Sartre refleje la asunción de la libertad por sí misma en un proyecto que se crea al mismo tiempo que niega otras posibilidades. Además, la posición radical de Sartre contra cualquier forma de determinismo filosófico, teológico o científico cobra impulso en la reflexión sobre la libertad y la angustia. El determinismo, incluyendo el naturalismo determinista, desde un punto de vista existencial, es decir, desde la persona que lo afirma, refleja un intento de escapar de la libertad. Como señala Sartre, estamos siempre dispuestos, además, a refugiarnos en la creencia del determinismo si esa libertad nos pesa o necesitamos una excusa. En otras palabras, partiendo del argumento sartriano, podríamos decir que el intento de subordinar o reducir al ser humano a un conjunto de resultados fisiológicos
y conductuales en una relación con el medio natural es solo una forma de negar la libertad existencial. No es casualidad que los teóricos deterministas tengan problemas con el concepto de libertad, así como la angustia existencial suele tener poco o ningún espacio en sus explicaciones. Y así hago algunas consideraciones finales para encerrar mi presentación. Desde el inicio de la filosofía existencial, tradicionalmente atribuida a la obra de Kierkegaard, la angustia ha jugado un papel decisivo en la retirada contra la filosofía especulativa y el cientificismo. Kierkegaard promovió una crítica del sistema hegeliano, buscando mostrar que la angustia en su singularidad no encaja con el concepto. Heidegger, a su vez, construyó el proyecto de una analítica existencial en la que la angustia ocupa un lugar central y permite el paso a la temporalidad. Sartre, teniendo en cuenta la obra de sus antecesores, propone una nueva concepción de la angustia relacionada con la finitud como acto de libertad. La perspectiva radical de Sartre lo lleva a defender defender la libertad contra cualquier forma de determinismo, incluyendo el naturalismo. Teniendo en cuenta el enorme éxito de las neurociencias, las ciencias computacionales y la inteligencia artificial, no es sorprendente que uno quiera tratar el dominio de la filosofía existencial como obsoleto. Sin embargo, lo que hemos tratado de mostrar a lo largo de este texto es que, contrariamente a esta perspectiva, un núcleo importante de la filosofía existencial, que es el tema de la angustia, permanece incansablemente vigente en el debate filosófico. El neonaturalismo, con sus detalladas descripciones fisiológicas de los procesos mentales y los cálculos sobre la resolución de problemas y las decisiones racionales, parece, sin embargo, promover una tendencia a neutralizar la ansiedad, la angustia, transformándola en ansiedad. Este modelo explicativo acaba teniendo impactos en la definición de patologías contemporáneas, con la depresión, el burnout y el déficit atencional. Sin embargo, no es solo a través de una descripción fisiológica del funcionamiento del sistema nervioso y del comportamiento humano que se puede comprender efectivamente el núcleo existencial de estas formas de sufrimiento psicológico. Es aquí donde el naturalismo se detiene y la filosofía existencial puede volver a ser objeto de debate. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Antes, agradecer nuevamente al profesor por presentarnos su último trabajo. También quisiera saludar al profesor Numas, que es el director de nuestro grupo de investigación, que lo vi que se conectó por ahí. También al coordinador del programa de filosofía, el profesor Rodolfo, que no sé si todavía está por ahí conectado, y a los profesores del programa que se han ido conectando. Entonces, quien quiera participar puede escribir en el chat o puede tomar el micrófono, abrirlo y hacer la pregunta. Agradecería que fueran muy específicos para poder darle chance a otras personas. Profe. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, agradecer al profesor Fabio por la excelente disertación. Desglosar así el concepto de angustia a tal punto de que le queda todo completamente claro. Bueno, profe, usted hablaba algo que me gustó bastante, que ese determinismo que hay en la ciencia es un intento por quitarnos esa carga de la libertad, ¿cierto? De esa carga de la angustia, ¿sabes? Porque la libertad no nos trae esa angustia. Entonces, en ese determinismo usted planteaba de que tratamos de erradicar esa angustia. Esa es la crítica, supongo que a los deterministas, a los analíticos.
Pero desde un concepto filosófico, no sé, usted ya englosándolo en ese concepto filosófico, ¿cree que hay una manera filosóficamente de desprenderse de esa angustia o es completamente un estado inherente al hombre que constantemente va a estar en otra existencia? Muchas gracias. Sí, sí, gracias Kevin por tu pregunta. Ah, sí, si nos pongamos ahora en una perspectiva, digamos así, de la psicopatología fenomenológica, así podemos nos preguntar sobre la angustia en sus múltiples formas. En mi perspectiva, podemos hablar de la angustia existencial, como acá hablamos, pero hay otros tipos de angustia que encontramos, por ejemplo, en las descripciones de Ludwig Binswanger. Así que la angustia en una forma depresiva, una angustia en su forma melancólica, no tiene las mismas características de la angustia existencial que aquí estamos hablando. Pero esto tenemos que hacer en psicopatología fenomenológica. La angustia de la cual Kierkegaard, Heidegger y Sartre hablan es la angustia existencial. Ella supone no una forma patológica, digamos así, pero una forma de angustia que es el modo mismo como se expresa nuestra libertad cuando abrazamos nuestras responsabilidades en el mundo. Así que la libertad es la forma misma como nosotros vivimos nuestra temporalidad. Así que cuando en psicopatología hablamos de angustia, de ansiedad o de angustia, tenemos que hacer algunas distinciones importantes, porque según mi perspectiva, no estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que sufre de depresión, por ejemplo, siente una especie de angustia, como una compresión, esto no es la angustia de que acá hablan Kierkegaard, Sartre, Heidegger y Sartre. Es tal vez más lo que podemos encontrar en los psiquiatras fenomenológicos como Binswanger, como Tellenbach, o como también Thomas Fuchs, que es contemporáneo, es profesor en la Universidad de Heidelberg. Así tenemos que hacer algunas distinciones. No es lo mismo, porque esta angustia de la que habla Kierkegaard, Heidegger y Sartre tiene que ver también con una relación con el futuro. Siempre tenemos en esta angustia una relación con el futuro que está abierto, pero tenemos capacidad de acción, tenemos un poder ser abierto, tenemos el ser capaz, como dice Kierkegaard, por ejemplo, o el poder ser más propio, como dice Heidegger, o el poder ser de la libertad, como dice también Sartre. Tenemos siempre esta relación de abertura, pero en los casos patológicos, justamente la angustia no se presenta en esta abertura, se presenta de modo cerrado, como si no hubiese abertura al futuro. Es lo que se pasa, por ejemplo, con la depresión o con otros modos patológicos de una temporalidad patológica, de una psicopatología de la temporalidad, como muchos hicieron en fenomenología. No sé si eso te ayuda un poco a comprender el problema desde el punto de vista de la patología. Así precisamente, un trabajo que es posible de hacer, pero ahí ya estamos hablando de psicología, es convertir esta angustia en una angustia existencial que se pueda nuevamente abrir en el mundo en relación con el otro. En general, la persona que tiene angustia depresiva se cierra ante el mundo,
cierra también sus relaciones con las otras personas. Así que el trabajo es justamente lo de ofrecer lo que Medard-Boss llamaba, ¿cómo puedo decir eso? La Geborgenheit, ofrecer un albergue, ofrecer una cura, una cura a la persona, ofrecer un experto para recuperar las relaciones de la persona con el mundo. Sí, esto es un concepto que Medard-Boss, por ejemplo, utiliza. Así que hay diferencias entre la angustia existencial, esta que nos hablan Kierkegaard, Heidegger y Sartre, y que es constitutiva de nuestro modo de ser, y la angustia vital, como lo dice, por ejemplo, Binswanger, y que afecta nuestro modo vital en el mundo y mismo nuestra abertura temporal con el mundo. No sé si te ayuda así, pero... Sí, claro, muchas gracias. Profe, de que vayamos tomando la palabra de 3 personas para hacer más dinámico. Sí. Listo. Doctor. La sugerencia. Aquí hay una pregunta en el chat, profe, dice, ¿dónde está? Aquí está. Si le quitamos el aspecto teológico a Kierkegaard, pareciera que Sartre está más cerca del danés en relación entre libertad y angustia que de Heidegger. Y bueno, yo ahí aprovecho y hago mi pregunta, y es que hay algo que, bueno, no mencionó, y quisiera preguntarle el problema de la nada, que, bueno, Heidegger va a decir en que es metafísica, que la nada nos acerca a la angustia. Y Sartre, en el ser y la nada, va a decir, bueno, y en una de sus cartas, que va a tomar posición, o sea, va a tomar diferencias frente a lo que plantea Heidegger con respecto a la nada, porque mientras uno dice que la nada es la negación, el origen de la negación es la nada, el otro va a decir que no. Entonces, yo quería preguntarle si esa diferenciación, o sea, que toma Sartre de Heidegger con respecto a la nada, se ve afectada también en la angustia. Mi pregunta, y creo que está relacionada con lo que está preguntando Freddy. Y bueno, aquí para una tercera pregunta podría ser la de Omar, que dice: la angustia es en relación a la saturación de sentido y todo intento de será algo de la angustia está generando un pensamiento que esté más allá del determinismo histórico, en que se ha taxativado la angustia, experiencia negativa, más de la que la experiencia auténtica que ha sobrepasado al miedo por la muerte. Bueno, no entendí bien la pregunta. Si Omar puedes precisar o... Ah, bueno, tú estás pidiendo la palabra, si quieres habla y nos precisas tu pregunta. Ok, sí, la primera pregunta de Freddy. Sí, me parece que Sartre, en El ser en la nada, le dijo explícitamente que, que su posición sobre la angustia se pone entre Kierkegaard y Heidegger. Él pretende considerar aspectos de Heidegger y también de Kierkegaard. Y sí, en un aspecto me parece que tienes razón, que está más cerca del danés, en un aspecto de su consideración sobre angustia. En esta dimensión de que la angustia es la posibilidad, la definición de Kierkegaard específicamente que Kierkegaard utiliza en el concepto de angustia es de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad. Y eso me parece que está muy claro también para Sartre.
En este sentido, hay una dimensión de una angustiosa posibilidad de ser capaz de ser capaz, que Sartre me parece también afirma en El ser en la nada. Por otro lado, lo que él niega de Kierkegaard, así me parece más próximo de Heidegger, es el modo como Kierkegaard propone la dimensión de eternidad o infinitud acá en este problema, desde las múltiples formas de definición de la angustia, como objetiva, subjetiva. Así que Sartre como deciste, si tenemos que quitar ese aspecto teológico para vermos la proximidad de Sartre al danés, porque, pero eso es muy importante para Kierkegaard también. Sin esto, sin su concepción de infinito o de eternidad, no hay cómo concebir plenamente la angustia para Kierkegaard. Lo que para Heidegger, en Heidegger es diferente por causa de su concepción de la nada. En este sentido, la lectura que yo hago de Sartre y su visión, su interpretación de Heidegger, es que él elabora su posición a partir del texto que es la metafísica de Heidegger. Él lo cita explícitamente en La serie en la nada algunas veces, incluso para, por ejemplo, ejemplificar las vivencias concretas que tenemos, por ejemplo, cuando estamos frente, frente a la nada o la contingencia. Por ejemplo, en el caso de la angustia o del tedio o de la náusea, ¿cierto? Así que son expresiones, son vivencias diversas, pero todas tienen que ver con la dimensión de la nada de un cierto punto de vista. Así que sí, es verdad que hay una diferencia de la concepción de Sartre sobre la nada en relación a Heidegger, pero esta diferencia se ve mucho más a partir de los aspectos que encontramos en fines de la serie La Nada, que es la muerte, como Sartre aborda en este caso la muerte. Este es el punto principal, para mí por lo menos, que nos permite hacer entre tantas otras diferencias, por ejemplo, el para otro, la relación a los valores, el das man a nosotros, el ser con, son muchas diferencias, pero esta es la diferencia que se puede notar directamente con el concepto de angustia, porque la angustia no es angustia, el concepto de finitud que permite comprender la angustia no es definido exclusivamente o originalmente por la muerte, o por lo ser para la muerte como algo estructural o interno, sino como un tercer contingencial que se determina por la acción. O sea, la acción determina cuál posibilidad entre las posibilidades es mi posibilidad. En este momento nego las otras posibilidades. Así que en esta negación, por medio de esta negación de las otras posibilidades, que la angustia emerge. Y es a partir de la finitud que se puede comprender la muerte. O sea, no es la muerte que permite comprender la finitud, pero la finitud que permite comprender la muerte como uno de los puntos que forman lo que Sartre llama de facticidad. Así que es como una expulsión de la muerte a la facticidad que promueve Sartre, que
conduce a una diferenciación a punto de vista en relación al que Heidegger llama angustia. ¿Está bien? Y la cuestión posterior, no te escuché muy bien. Así que no sé si puedes leerlo una vez más o puedo encontrarlo acá. La angustia es en relación a la saturación del sentido y todo intento de subterfugios pretende limitar las circunstancias de un lugar, fijarlo, pertenecer a algo. ¿De qué manera esta angustia está generando un pensamiento de que esté más allá del determinismo histórico, en que han tajativado la angustia, experiencia negativa, más que la experiencia más auténtica que ha sobrepasado el miedo por la muerte? Sí, no sé si comprendo muy bien la cuestión, porque hay muchas cosas acá. No sé exactamente cuál es la pregunta. No sé si Omar puede hablar o tener la palabra para explicar un poco más Claro, la pregunta. En este nuevo ciclo se la damos también a Marcos, que la pidió hace rato. Y terminamos, no sé si el profesor nomás quiera hacer una pregunta, que vi que prendió el micrófono. Entonces, Omar, te escuchamos. dale, ¿me escuchas? Claro, perdón. Sí, aquí preguntan que si pueden preguntar en portugués. Claro que sí. Claro. Sí, sí. Dale, Vale, ¿me Omar. escuchan? Sí. Vale, gracias. Buenas tardes. La pregunta sí está un poco tratada, pero aquí te la voy a aclarar. Dice, la angustia es en relación a la saturación del sentido, es decir, el sentido el sentido es un problema para la angustia, ya sea en exceso o ya sea en defecto. Incluso todos los intentos de fijarla, todos los intentos de, de interpretarla, todos los intentos de penetrar en ella, inclusive los mismos conceptos, el lenguaje mismo, todo, todos esos intentos generan angustia, no la logran resolver, no la logran resolver. Incluso cuando yo hablo de que la necesidad que tiene la persona, el ser, para salir de esa angustia, de fijarse en un lugar, de pertenecer a algo. En el caso de Kierkegaard, por ejemplo, que toma la religión, incluso asume la angustia como una forma de religión, o en el caso de Heidegger, que lo asume a partir de la experiencia con el lenguaje, o en el caso de Sartre, que intenta, pues, a través de la voluntad creadora, intentar responder a la necesidad de calmar la angustia. Ahora, esta angustia la han tomado como una experiencia negativa, pero creo que la angustia es la experiencia más activa que se ha dado el hombre para poder confrontar el miedo ante la muerte, que le impide realmente experimentar la muerte como una experiencia no tanto absoluta, sino una experiencia que le permite establecer más autenticidad en la vivencia. A eso me refiero. Cómo esta angustia la han circunscrito en un pensamiento negativo, cuando realmente la angustia misma es la que le ha permitido de alguna manera vivir más eficazmente en el mundo. Ok. Muchas gracias, Omar. Bueno, puede ir pasando al siguiente, ¿cierto, profe? Para ir agilizando. Sí, puedo responder a esta cuestión. O primero, me gustaría también saludar a mi amiga Eliana, que está acá con nosotros, que ahora veo en el video. Muchas gracias, es siempre un placer verte, Eliana. Eh, yo pienso que tal vez tendría acá, de modo muy limitado, dos cosas a decir sobre lo que Omar ahora
me preguntó. La primera es que en mi lectura, la angustia no es angustia ante la saturación. La angustia es angustia ante la carencia, la falta o la ausencia de sentido. Así que la angustia de la que habla Kierkegaard, Heidegger y Sartre, por ejemplo, aunque no sea exactamente la misma concepción, tenga las mismas características, no es angustia ante la saturación del sentido. Lo que se pasa ante el exceso, que es el exceso del ser, o sea, ante la contingencia, es la náusea, ¿no? Sartre escribió La náusea. También podemos encontrar en otros escritores algo sobre la náusea existencial, como Levinas también, por ejemplo. Así que el exceso como contingencia, como ser, se captura de una otra, se vivencia, se captura de una otra manera, no como angustia, y sí como náusea. Esta es la diferencia entre angustia y náusea. Y tal vez lo que te diciendo, que tengas dicho en el inicio, tiene más que ver con la náusea, pero la angustia como carencia, como falta de sentido, o sea, lo que nos hace proponer un sentido, construir un sentido a través de la acción. Esto sí, desde Kierkegaard es digamos así, el modo constructivo, el punto constructivo de la angustia, un aprendizaje de la angustia para el vivir, como dice Kierkegaard. Este modo positivo de pensar la angustia, sí, también lo podemos ver en Heidegger y Sartre. Y es precisamente lo que he dicho un poco antes, que cuando hablamos de la angustia patológica, no estamos hablando de esta angustia que sentimos porque podemos sí hacer algo, sino lo que sentimos cuando la presión externa, el exceso de la náusea o el exceso externo nos retira la posibilidad vital de escoger algo. Así como si no pudiéramos tener más la posibilidad de escoger o decisión. Así son cosas, para mí son cosas diferentes, pero estoy de acuerdo contigo en el sentido que hay ahí ciertamente un lado positivo de la angustia. ¿Está bien? Cardoso. Sí, adelante, profe. Gracias a Fabio por compartir esta tarde lluviosa acá en el Caribe colombiano con este concepto de angustia de estos tres pensadores. Quisiera preguntarle si en la primera parte de su intervención, cuando se refería a Hegel, usted estaba hablando de la angustia, de la fe y del pecado, de la conciencia desgraciada que plantea Hegel en la fenomenología del espíritu, cuando lleva a su hijo a sacrificarlo al monte, y ya lo va a sacrificar, y ahí y tiene la fe, mas no tiene la mala fe. Si ese es el concepto de la influencia o de la crítica que hace Kierkegaard sobre Hegel, o es la angustia que siente la conciencia al comienzo de la fenomenología del espíritu en la ciencia de la experiencia de la conciencia, cuando dice que hay que pasar de la certeza sensible a la conciencia, y esa angustia de la conciencia por atrapar a la certeza que no sabe, que sabe absolutamente todo y que ella no sabe absolutamente nada, o es toda la fenomenología de la conciencia de la fenomenología del espíritu. ¿Es esa la crítica que usted le hace
desde Kierkegaard a Hegel, ¿en cuál de las dos partes? No más. Muchas gracias. Sí, lo que puedo hacer acá en este día, que por casualidad es el aniversario de Hegel, y siempre leemos Hegel, es imposible hacer filosofía existencial sin, de algún modo, leer Hegel, ¿no? Pero me parece que Kierkegaard, cuando ah, ah, hizo sus críticas a Hegel, son muchas críticas en muchos textos. No tengo acá la pretensión de decir todas las críticas que Kierkegaard exprimió acerca del sistema especulativo determinístico hegeliano y de la ciencia de la lógica. No tengo acá esta pretensión. Pero a mí me parece que en el concepto de la angustia, el problema, uno de los problemas principales para Kierkegaard es que es el modo como Hegel trata el problema de la fe como solo algo que será después superado en la Aufklärung. Así que también Hegel intenta conectar la lógica y la ética, donde el negativo es el mal. Por ejemplo, esta es una crítica también que Kierkegaard hace a Hegel en el concepto de angustia. En este sentido, el mal es como algo demasiado en la lógica porque no tiene acá un lugar lógico como en un momento dialéctico para ser realizado, que tiene que ser realizado como determinísticamente para ser superado después. Pero menos en ética, no encaja en ningún lado en este modo dialéctico. Y así, por esas dos razones, para Kierkegaard, Hegel ha desfigurado el problema, precisamente perdiendo de vista la contingencia. Cuando hablamos de filosofía existencial, estamos hablando de contingencia. Lo que la contingencia se tornó en la filosofía dialéctica hegeliana es un problema para Kierkegaard, porque no es eso la contingencia. Así que eso que parece ser el más alto grado de realidad, lo particular, el concreto, la lógica, y que la lógica parece avanzar en este sentido, en verdad, para Kierkegaard pierde de vista la contingencia. Usted habló del famoso, importante ejemplo bíblico que Kierkegaard toma para explicar su concepción de la fe. En un otro libro, que no es el concepto de angustia, sino temor y tremor, no sé cómo se traduce en español, pero temor y tremor. En este libro sí, Kierkegaard problematiza el caso de Abraham, colocando, poniendo en relevo un tema que hasta entonces no era muy explorado en la exegesis. Por ejemplo, de la angustia de quien age por medio de la fe. Aspecto sin lo cual la grandiosidad del acto de Abraham no pudiera ser comprendido, segundo Kierkegaard. Así, la profundidad de la angustia está relacionada con el paradoxo y mismo el absurdo de la situación. Porque el paradoxo es que el individuo acá se sitúa en una relación absoluta con el absoluto. Pero Abraham está autorizado tanto
¿Cuál es su relación con el general en su calidad de individuo? Así, una vez más, es contra Hegel que Kierkegaard hace aquí su crítica. Y es precisamente contra este modo de pensar la acción y la contingencia de la acción por medio de la fe en una concepción dialéctica. Este para mí es el punto principal de la crítica de Kierkegaard a Hegel, también en un otro texto. O sea, la desesperación humana, como desesperación, fraqueza, por ejemplo, desafío, solo puede ser comprendida a partir de la contingencia, pero en este sentido existencial de contingencia. Si la ponemos en el sistema hegeliano, la perdemos de vista. Esta es la cuestión. No sé si te respondo así, pero es lo que me ocurre ahora sobre la cuestión. Bien, profe. Hay dos preguntas. Bueno, Marcos hace rato está que pide la palabra, entonces le damos la palabra a Marcos. Y está una pregunta del profesor Wenger que dice, en Heidegger, ¿cuál es la diferencia entre la angustia y el miedo y su relación con el ser en el mundo del Dasein? Y bueno, Marcos que haga su pregunta y bueno, y la tercera pregunta sería la que hace fenomenología psicológica, fenomenología GED, FP, FFUFMA, que está en portugués. Entonces, profe, si la puede localizar en el chat, ahí, bueno, serían estas tres preguntas en este sitio. Está bien. Voy primero... Muy buenas tardes. Está bien. Sí, disculpe. Marcos, quien pone acá la cuestión sobre la relación de la angustia con la fenomenología de la experiencia religiosa en Heidegger. ¿Es eso? Es esa la cuestión, ¿cierto? La relación de la angustia con la fenomenología de la experiencia religiosa en Heidegger. ¿Es eso? Solo sí, para es confirmar. Que yo estoy una maestría en filosofía y mi tema es la fenomenología de la experiencia religiosa en Heidegger. Y allí el profesor me sugiere que la angustia de Kierkegaard está relacionada. Entonces me gustaría conocer más material sobre esto, sobre esta relación angustia, fenomenología de la vida religiosa. Ok. Heidegger, como probablemente ustedes saben, tuve una formación también teológica, y así que conoció muchos teólogos, como Bultmann, por ejemplo. Eso es lo que te puedo directamente sugerir como tema de lectura. Las cartas entre Heidegger y Bultmann, que fueron muy próximos. El teólogo Bultmann. ¿Está cierto? Eso para mí es tal vez lo que más importa en Heidegger dentro de esta discusión de una teología existencial, digamos así, posible. ¿Está bien? Así que también por Ricoeur puedes encontrar algunos textos sobre Bultmann y sobre esta cuestión. Pero en Ser y Tiempo yo pienso que no hay lugar para la experiencia religiosa. Es lo que yo llamé encurtamiento, no sé cómo decirlo en español, pero es una expresión utilizada por un profesor muy conocido, por un filósofo brasileño acá en Udstein, el encurtamiento hermenéutico. Es decir,
es una reducción hermenéutica para que no pongamos en el problema la antropología, la psicología, la teología, la ciencia. Así que para Heidegger no le interesa en el ser y tiempo la experiencia religiosa, pero en otros textos sí. En textos de los años 40, 50 tal vez, la cuadratura, lo que llamamos la cuadratura, por ejemplo, es un tema donde Heidegger torna a estas cuestiones. Pero tal vez te sugiero eso, la lectura de las cartas de Heidegger y Bultmann, por ejemplo, tal vez te puedan ayudar un poco en esta cuestión, que es sin duda muy interesante, sin duda muy interesante. Pero para mí, en Ser y Tiempo, no, no tenemos mucho espacio para eso. No es la cuestión para Heidegger, no es la cuestión. ¿Está bien? Y antes, cursos de 1920 y 21. Sí, en este periodo de formación, tal vez podamos, en este periodo sí, pero en este periodo Ser y Tiempo está en preparación, como en preparación. Los textos sí, por ejemplo, Heidegger, como sabes, escribió su texto de libro docencia sobre Duns Scotus, por ejemplo, y otros autores, pero después en Ser y Tiempo esto, digamos así, es, no tiene importancia, por lo menos en Ser y Tiempo. Así que es más tarde, en los años 40 y 50, que sí, Heidegger vuelve a estos temas en filosofía, porque sigue tratando de los problemas, pero no en su proyecto filosófico. ¿Está bien? Así que es después de la queja, de la virada, que Heidegger va a volver a estos temas eventualmente. Por lo menos es así que yo hago mi lectura. Una otra cuestión acá es de José Manuel Andrade. El pensamiento de Sartre de alguna manera se parece al de Nietzsche. ¿Puedo tal vez responder a esta cuestión, Arturo? No sé si puedo responderla. Sí, profe, si quiere responderla. Igual yo iba tomando, creo que esa yo no la alcancé a ver, estaba más adelante. Sí. Pero bueno, sí, está bien. No, sí, joven Sartre leyó Nietzsche, tenía una influencia en los escritos tempranos, los primeros escritos de Sartre en el libro de los escritos de la juventud. Hay una cierta influencia de Nietzsche, pero luego después, en los años 30, Sartre trata de quitar esta influencia muy claramente, muy claramente. Y la respuesta final a esto está en el Saint-Gené. Saint-Gené es una respuesta final de Sartre contra Nietzsche. Así que hay tal vez, son tal vez parecidos en una grande, digamos así, un gran paradigma de la filosofía existencial, pero hay muchas diferencias. Sartre se tornó un gran crítico a Nietzsche, gran crítico, especialmente con el Saint-Gené, las respuestas a la teoría vitalista, al vitalismo nietzscheano, a la imaginación, el problema de la imaginación en Nietzsche, y otros problemas de la concepción nietzscheana me parecen explorados por Sartre. Así que esta es mi dirección de respuesta. Después, Rogelio Morales. Tengo una pregunta. ¿A qué se debe la imposibilidad de la ciencia por objetivar conceptos o fenómenos tales como la angustia? ¿Será tal vez por el carácter científico de tratar al hombre como humano y no como los hombres? La zoología interesa al león, no los leones. De esta pretensión de observar las cosas por su esencia, como naturaleza humana, ¿no devendría acaso en la imposibilidad de la objetividad
o la angustia por su naturaleza no puede ser objetivada. Sí, tu pregunta va en el sentido de la imposibilidad, tal vez, de objetivar el ser humano. Así que, ¿qué es el ser humano? Sí. Tenemos respuestas en la biología, por ejemplo, o en las ciencias, pero todas respuestas, por ejemplo, biológica, antropológica o psicológica, de algún modo a esas respuestas escapa la dimensión existencial. Esta es la cuestión. Cuando decimos que el hombre es un animal racional, un animal de palabra que habla, como lo dice, por ejemplo, Charles Taylor en su libro sobre el animal del lenguaje. Es una relectura de la definición aristotélica. Es un animal que constituye lenguaje. No tiene simplemente lenguaje, constituye el lenguaje. Hay una dimensión constitutiva del lenguaje. O tenemos acá un problema que es la imposibilidad de total objetivación del ser humano. Este es para mí un punto central en la filosofía existencial, que no podemos tratar al hombre como un objeto. Así, el argumento no va tanto por este lado, por esta presentación que hiciste acá, pero, por ejemplo, como los hombres, por ejemplo, pero sí que en el ser humano hay algo que no permite cerrarlo totalmente en un concepto. Por ejemplo, podríamos decir, sí, que también las emociones no se pueden tratar por objetivas. Todo eso podría decir, pero hay una diferencia entre las emociones, los sentimientos en general y la angustia. Hay una diferencia central. Es que las emociones y los sentimientos que se reportan al mundo se reportan también a objetos y pueden así ser descritos en relación a los objetos. Esto a la psicología sirve muy bien, porque la psicología puede, por ejemplo, objetivar un sentimiento así, puede describirlo así, puede decir lo que es el sentimiento, pero la angustia no se puede hacer. No se puede decir pura y simplemente lo que es la angustia. Así que para mí, mismo una tentativa psicológica de descripción objetiva de la angustia se daría al paso de una abertura necesaria, que es propiamente la abertura existencial de la libertad humana. Sí, este es para mí el punto de la imposibilidad. Y hoy estamos tratando, en esta imposibilidad, estamos tratando de una resistencia a las tentativas de domesticación total del ser humano por las ciencias naturales, por el naturalismo, por el transhumanismo, por la inteligencia, definiciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, como si la inteligencia humana pudiese ser medida a partir de mesurada a partir de la inteligencia artificial. Así que cuando hablamos de angustias también como una posibilidad de hablar del humano que no sea pura y simplemente objetiva. ¿Cierto? No sé si con eso respondo a la cuestión, pero tendríamos acá muchas cosas que hablar, obviamente. Ok, acá tiene una pregunta. Sobre fenomenología, psicología fenomenológica de la Universidad Federal acá de Maranhão, yo lo pienso. Así,
si la angustia, si el sentirse angustiado es una condición existencial de la libertad o si es como una prisión. En cuanto a algunas psicoterapias piensan la retirada de la angustia con una cuestión ortopédica, o que queda en el lugar de ella cuando es extraída. Sí. Yo pienso que es necesario hablar de la angustia existencial, pero también de la angustia vital. Y tal vez lo que queda en lugar de la angustia existencial, cuando se la trata como cosa, es la angustia vital. O sea, la imposibilidad de las posibilidades. El sentimiento, la vivencia, el peso de no tener posibilidades, de no tener abertura más a la relación, por ejemplo, con los otros. Así no es como una angustia desfigurada, como una angustia que no es más angustia, pero angustia vital, angustia en el sentido de compresión, de imposibilidad de abertura, no de la carencia, de la falta de sentido que se puede llenar, pero al contrario, en el sentido de controlada, determinada por hechos externos a la libertad. Por lo menos es así que yo pienso la cuestión. En Heidegger, ¿cuál es la diferencia entre la angustia y el miedo y su relación con el ser del mundo del Dasein? Sí, el miedo es muy próximo a Kierkegaard en este punto. El miedo es el miedo de alguna cosa, presente o futura, pero siempre alguna cosa. Por tanto, el miedo es siempre objetivo, en el sentido de que él se expresa como miedo de algo, de un objeto. En cuanto a la angustia, emerge de la totalidad de la vivencia, de la vivencia existencial, de la totalidad de los entes. Así que la angustia no es angustia de alguna cosa. Y esta es la principal diferenciación entre miedo y angustia. Hay que poner de esta forma en Heidegger. Y ya en Kierkegaard, es lo que yo intenté mostrar. En Kierkegaard, esta diferencia existe ya entre el miedo y la angustia. En los tres pensadores, la angustia va de la mano de la posibilidad, lo que llamaba Heidegger el estado de abierto, parece. Sí. Omar, no sé si tu pregunta, yo no sé si contemplé tu pregunta antes en este punto. Yo pienso que era ya la cuestión, tiene que ver con la cuestión anterior. Así que, Arturo. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando porque, bueno, son 2 horas de diferencia y ya es súper tarde en Brasil. Profe, nuevamente gracias. Bueno, quedaron muchas cosas. Ojalá que podamos tenerlo en un próximo evento. Ha sido de verdad un gusto escucharlo. Y bueno, por lo menos yo quedé muy animado con su presentación. Espero poder leer su artículo y bueno, muchas gracias, profe. Yo lo agradezco mucho. Todo un placer para mí. Muchas gracias por tu invitación. A todos que están ahora
asistiendo a esta charla y también las preguntas que hicieron muy pertinentes, muy interesantes. Muchas gracias, Arturo. Bueno, profesor, le agradezco mucho y profesor, para invitar a todos también que para el próximo semestre que estén pendientes del evento, vamos a seguir realizándolo. Muchas gracias a todos por participar y agradecimiento especial al profesor y a los profesores asistentes y a todos los presentes. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría que el profesor nos dejara un correo de él para preguntarle algunos asuntos de este tema de la angustia, que de verdad me gustó muchísimo. Muchas gracias. Sí, puedo. ¿Cómo podemos hacerlo, Arturo? No sé si ahora lo pongo acá en el chat o si lo pongo acá, después puedo pasarlo también a Arturo. ¿Está bien? Lo pongo un momento. Sí, sí, profe, como así está bien. De todas maneras, también los invitamos a seguir nuestra página en Facebook, Semillero Investigaciones Muxain. Y bueno, ahí se van a enterar de los próximos eventos y nada. Gracias por estar hasta el final, a todos los oyentes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Luego. Un saludo, doctor. Hasta luego, profe.